Vamos a ver ahora la proyección cilíndrica central. Esta es una proyección en la cual vamos a utilizar un cilindro tangente al ecuador, cuyo eje del cilindro es paralelo al eje de rotación terrestre. En esta proyección, en primer lugar, vamos a hacer el análisis desde la figura que tenemos en la pantalla. El centro de perspectiva es el centro de la esfera. Desde ahí pasa una recta hasta el punto P1 de la superficie terrestre y la misma corta al cilindro en el punto P1'. Ese no es más ni menos que la proyección de un punto de la esfera o de la superficie terrestre en el cilindro. Si vemos bien, ese punto P1 tiene coordenadas phi y lambda. Al lambda inicialmente lo podríamos suponer que es ni más ni menos que la longitud del punto P1 respecto al meridiano de Greenwich. Pero nosotros podemos usar cualquier otro punto de la superficie terrestre y su meridiano correspondiente como meridiano de origen. Entonces, ese lambda va a ser ni más ni menos que la diferencia entre el meridiano del punto P1 y el meridiano del punto origen. Luego, nosotros vamos a ver cómo definimos los ejes de esta proyección cilíndrica central. Los ejes los vamos a colocar de la siguiente forma. Una recta tangente al ecuador en el sentido de las longitudes crecientes nos va a indicar el primer eje de nuestro sistema de referencia cartográfico. Y a 90 grados en sentido retrógrado, nuestro segundo eje Y. Luego, las ecuaciones para esta proyección son las que figuran ahí. Entonces, tenemos que X es igual al radio de la Tierra por la longitud e Y es igual al radio de la Tierra por la tangente de phi. Si consideramos al radio igual a 1, tenemos las dos ecuaciones de proyección, F1 y F2, ambas funciones de phi y de lambda. ¿Qué paso sigue? ¿Qué nos preguntamos después de tener las ecuaciones de proyección? La pregunta que sigue es ¿cuáles son las propiedades de esta proyección? Para ello podemos hacer uso de los coeficientes de Gauss o de la elipse indicatriz de Tissot. Hemos dicho en otras oportunidades que la elipse indicatriz de Tissot nos permite interpretar geométricamente mejor qué son las deformaciones. Entonces, haciendo uso de la elipse indicatriz de Tissot, lo primero que tenemos que hacer es obtener las derivadas parciales de las ecuaciones de proyección. En segundo lugar, calcular los semiejes de la elipse indicatriz de Tissot. Haciendo los reemplazos correspondientes, nos damos cuenta que el semieje A' y el semieje B' no son iguales. Pero, analicemos un poquito más. Cuando phi es igual a 0, el coseno cuadrado de phi es igual a 1. Entonces A' es igual a 1. Vamos a B'. Coseno de phi igual a 0 nos da 1. Por lo tanto, B' también es 1. Entonces, el M, la dilatación lineal, en puntos cuyas distancias estén sobre el ecuador, ¿qué nos está diciendo? Que no sufren deformaciones lineales. Por lo tanto, estamos hablando de que es la única línea que vamos a tener que se llama la línea rectificada. En este caso es el ecuador terrestre. Posteriormente hacemos el análisis de la clasificación en términos generales, de acuerdo a las deformaciones. Nos podemos dar cuenta que la proyección no es conforme y tampoco es equivalente. Podemos calcular también la máxima de alteración angular y la alteración del ángulo recto. En la alteración del ángulo recto estamos
usando las definiciones de H y K, que son las máximas deformaciones en el meridiano y la deformación en el paralelo con K. Luego, el coseno de sigma sub 0 es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que la red de meridianos y paralelos en la carta son ortogonales. Una cosa que puede resultar obvia, pero nosotros lo hemos demostrado y en examen también se puede pedir. Luego, vamos a ver que la máxima deformación lineal se presenta en la dirección de los meridianos. Es decir, que a medida que yo voy caminando por los meridianos, se va a dar la máxima deformación lineal. No así en los paralelos. ¿Cuál es el otro paso que tenemos por costumbre hacer? El cálculo de las ecuaciones que definen a meridianos y a paralelos. Los meridianos se proyectan como rectas y los paralelos también se proyectan como rectas. Por lo cual, nuestro canevas, es decir, la representación de meridianos y paralelos en la carta, no es más ni menos que esto que nosotros estamos viendo en la figura. ¿Qué estamos viendo? En primer lugar, nuestro origen, el punto O', el primer eje X, el segundo eje Y, que es paralelo al eje de rotación terrestre, ¿sí? Y vemos que todos los meridianos están igualmente distanciados entre sí. ¿Y qué pasa con los paralelos? Los paralelos están representados por líneas paralelas al eje X, pero que a medida que se van alejando del ecuador, la distancia entre paralelos va aumentando. Por lo tanto, acá se vuelve a dar esto que acabamos de decir, que las máximas deformaciones lineales se dan en la dirección de los meridianos.